Fernando, dentro de tu figura tan poliédrica, de hombre que vive la vida y la trabaja al mismo tiempo, pero también la disfruta, ¿con qué perfil de ese poliedro que conforma tu vida te quedarías? Me quedaría posiblemente con el perfil de estar arropado por amigos, o de la lealtad con los amigos, o del estar en compañía con amigos, o de las personas, Paco, más que quizás con amigos, por ponerle, ser aún más amplio. Si te fijas, no te estoy hablando ni del aspecto profesional, ni del político, laboral, humano, sino del humano, ¿no? O sea, cuando tú me decías, cuando hablábamos hace unos días, Fernando, tráete algo, ¿qué tal? Yo cogí primero un libro, luego quise otro libro que no tenía, un libro de citas que no tenía, cogí un pasaporte, pensé, me gustaría poner un faro porque es el mar, pero al final todo lo que estaba viendo eran personas, Paco, y yo pondría aquí sobre la mesa personas que a lo largo de la vida, o que ahora constantemente, van dejando huella, aquí mismo, en esta casa. Hemos visto fotos al entrar, hemos recordado el tiempo, claro, esos años, 20, 30, 40 años atrás, y te vas dando cuenta de que hay personas que están dentro y que van dejando recuerdos y personalidad y un montón de cosas, ¿no? O sea, que en esa mochila de la vida que se va llenando de experiencias y de sensaciones, son las personas las que colman más tus inquietudes, tus emociones, tus ánimos. Sin duda, Paco, pero tanto las personas, las que han pasado, las que están, y que además incluso, eso igual que dicen, oye, un perfume te hace recordar, o una canción te hace regresar atrás, o por ejemplo entras en un estudio de televisión como ahora, entras y automáticamente te vas a hace 20, 25, 30 años a una serie de recuerdos. Las personas te marcan momentos de la vida. Hay personas incluso que se van o porque desaparecen, porque fallecen, por ejemplo, pero también hay personas que se van apartando, que toman caminos y rumbos diferentes, y luego también vas observando personas que tienes cerca que van creciendo, que tú al lado de ellas eres un ser privilegiado, que las vas creciendo, las vas a evolucionar, te gusta, y hay otras personas que van apareciendo que te van aportando enseñanza, aprendizaje y perplejidad y sorpresa. A mí, ya te digo, yo no me quedo al final ni con un libro o con una película, sino yo me quedaría con personas. Cuando has dicho lo de poliedro, tú sabes por dónde voy, porque periodista, funcionario del Ayuntamiento de Benalmádena, donde has ejercido como periodista también, como jefe de gabinete, de alcaldía, protocolo, ahora estás en otras funciones municipales, pero además viajero empedernido, inquieto por naturaleza en cuanto a querer formarte con aquello que sirva pues para dimensionarte en el mundo de, por ejemplo, en el mundo de las crisis, de las situaciones dramáticas de la vida, de las tragedias. ¿Quién iba a decir a ese niño que nace en la carretera de Cádiz o que se cría en la carretera de Cádiz, hijo de Rafael y de Ana, 3 hermanos, ¿no? Tres hermanos, sí. Que iba a tener esa figura tan poliédrica. ¿Se cumplen tus sueños? No, todo lo contrario. Es decir, llego donde nunca he soñado, nunca soñé. Es decir, yo jamás he soñado esto. O sea, yo cuando venía para acá, por ejemplo, se cumplen los sueños. Es decir, yo con esta casa, con esta televisión, yo he estado una noche vieja en la residencia del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Toma.
justo pegado a la residencia del presidente ruso, en una zona militar, en una dacha, en las afueras de Moscú, rodeado de militares de máxima seguridad, pasando una Nochevieja, una Navidad, unos Reyes. Eso jamás lo soñaba yo. O sea, todo, prácticamente toda mi vida, si me pongo yo a pensarlo desde, oye, cuando tú eras niño, ¿tú en qué pensabas? ¿Qué querías ser? Bueno, yo recuerdo 8, 9, 10 años los niños decían, yo quiero ser policía, bombero, y yo decía, yo quiero ser pescador. Anda. Porque me encantaba... echar redes. Hubo un tiempo que vivía en Mallorca y aunque lloviese a chuzos, hiciese muy mal tiempo, yo me ponía con 8 o 9 años, me ponía una chaquetilla, veía los barcos de pesca que entraban y me encantaba quedarme en el muelle recogiendo sus cabos y ayudándoles a atracar. Y ellos en agradecimiento me montaban en el barco, me regalaban pescado para mi familia en Navidad. Y a mí eso de la pesca me gustaba. Yo me veía de pescador, yendo a pescar una vida muy dura, a pescar, yo qué sé, de altura Marrajo a Cartagena o donde fuese. ¿Como el chanquete de Nerja? Efectivamente, como verano azul. Yo me veía como verano azul. Entonces, yo me he visto con pocas ambiciones, o con ambiciones en mi vida, cero. Nunca he tenido, y sin embargo, pues he ido llegando, no sé, yo te digo, una Navidad, una Nochevieja, con esta casa, en casa del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. El primer periodista español que entra en Bután, invitado por la Casa Real. En Naciones Unidas dando una conferencia para hablar sobre emergencias y crisis. Por ejemplo. Representando a España. Conociendo gente de todo tipo, entrevistando a personas de todo tipo, pasando 2 o 3 días con Elliot Erwitt, el fotógrafo Elliot Erwitt, no sé, todo, Paco. O sea, si yo hiciese una lista, o por ejemplo el hecho de poder estar en Costa Rica dándole formación a los ministros sobre crisis, o ayudando al gobierno de Tailandia a recuperarse del tsunami. O a militares. O a militares. Que están en primera línea. Claro, nuestra unidad militar de emergencias, enseñarles que quieren aprender de liderazgo y que me tomen a mí como referencia para conocer cosas sobre gestión de redes sociales. O enseñándole a otros periodistas esa parte humana o esa visión ética de las catástrofes para que no le hagan daño a las víctimas, a los familiares, para que no ahonden en el dolor. Qué importante una comunicación bien teledirigida, bien argumentada, humanizada. Ética, muy ética, Paco. Qué importancia de que no se enseñe solo en las facultades, y lo sabes como profesor que eres de universidad, de que no se enseñe simplemente eso, la ambición, el llegar a las audiencias las 7 preguntas, las 7 cuestiones del periodismo. No, señores, estamos tratando con seres humanos. Lo que tú escribas, lo que tú hagas, lo que tú busques, el ser una mala persona, el ser un mal profesional, sí, puede hacer mucho daño. Pero Fernando, llegar a este bagaje, a estas conclusiones que nos estás contando, no ha sido de la noche a la mañana. ¿Por qué periodismo? ¿Qué fue lo que a ese Fernando joven le motiva para estudiar periodismo y para acercarse al mundo de los medios? ¿Qué había? Pues mira, Paco, es la casualidad. O sea, la historia no la conoce José Luis o quizá el entorno más cercano es Luisima, pero es la casualidad, es lo que yo te digo o lo que yo te comento de una vida o sin ambiciones, o quizá la ambición, que también puede ser una ambición, es ser feliz o hacer lo que... Sin no tener grandes ambiciones puede ser quizá una ambición también, o un deseo, ¿no? Claro. Una vida sencilla, ¿no? Pero que todo fue, bueno, te lo cuento y lo mismo haces así, pum, y caes, ¿no? Pero es todo, con 15 años, sí, participo en un concurso de Radio Nacional de España, 15 años, vale. Radio Nacional de España, en Andalucía, Radio 4, un concurso sobre viajes de tren, yo, forofo, apasionado, friki de viajar, de las cosas que más me gustan en el mundo, bueno. Viajar, leer, navegar, pero viajar. ¿Es lo que te vas a llevar? Claro, viajar es lo que me voy a llevar, y viajar y organizar el viaje, prepararlo, documentarlo, si vas a África, sí, leerte, a reverte. Tiene un antes, un durante y un después. Claro. Y un después. Es decir, no es el hecho de viajar, caminante, no hay camino, se hace camino a andar, no es todo, ¿no? El viaje empieza cuando lo proyectas. Efectivamente, cuando lo sueñas, cuando empiezas, ¿no? Y luego no viajar evidentemente con todo incluido y quedarte, oye, que es muy respetable, ¿no? Sino que... Entonces surge un programa en Radio Nacional, un concurso de viajes en el tren, donde se pide una historia de tren, tal, donde se participa a nivel nacional, creo recordar, o regional, y yo con 15 años escribo una historia de un tren porque me encantaba, me fascinaban los viajes del tren, yo proyecto un viaje en el tren, lo escribo una historia, tal, y gano ese concurso. Toma.
a nivel nacional. Era un pasaporte para viajar 15.000 kilómetros en tren. Toma, qué bueno. Y yo voy a recogerlo, y voy a recogerlo con mis 15 años. ¿Aquí en Málaga? En Málaga, porque lo voy a recoger en Málaga, Sí. el programa se hacía desde Málaga para toda España. Y lo voy a recoger, claro, ya cuando me ven se quedan así como diciendo, hostia, tiene 15 años. ¿Y este niño? Y este niño ha ganado. Y el director, una persona fascinante, yo creo que lo conoces, Joaquín Alarcón, Joaquín Claro, Alarcón Rubio. Claro. Visionario, un periodista fabuloso. Estaría Tere Santos, Tere por ahí. Santos, Gonzalo Rojo, Bueno, Esmerdú, Guillermo Jiménez No. Esmerdú, Manolo Ramos. Joaquín Alarcón. Joaquín Alarcón, Pocholo, que murió, o sea, Francisco Javier Pocholo. Bueno, Pepe Jiménez, que se ha jubilado Pepe ahora. Jiménez. Pues en esa radio pues yo llego. Gente de radio. Gente de radio, Diego Gómez. Bueno. Diego Gómez estaba ahí porque Radio Cadena Española hace unos años. Es más, yo estuve. Radio Cadena Española estaba en Alameda de Colón. Yo recuerdo que cuando Radio Nacional en Avenida de la Aurora se estaba todavía remodelando, yo haber estado en los estudios de Radio Cadena, que además existía ese pique de Radio Nacional. ¿Tú eres de Radio Nacional o de Radio Cadena? No, yo soy de Radio Cadena. sí. Pues yo llegué allí con 15 años, que no era un niño normal, Paco. Yo no era normal. Ya. Porque yo con 15 años ya estaba que si quería encadenarme a los barcos de guerra que llegaban en Málaga, porque yo era un friki de Greenpeace, yo me montaba en los barcos de Greenpeace, el ecologismo, yo estaba... ¿Te gustaba todo? Todo, yo estaba tal, y entonces me siento con Joaquín Alarcón dice, cuéntame, ¿tú cómo eres? Tal. Yo le cuento todas mis historias, le digo no sé qué, no sé cuánto, y me dice, Joaquín Alarcón, con 15 años, me dice, manejas ecología a tope, tal, ¿tú eres capaz de que te haga una entrevista con 15 años? Me hablas sobre ecologismo y tal, y yo, sí, para adelante. Hombre. Y allí me planto yo, con 15 años en un Sobre estudio. ecologismo, que por entonces todavía no era... Nada, o sea, no era nada. Me daban los chanquetes en Málaga, Sí. ya Cousteau decía que el Mediterráneo en 20 años uno no se podía bañar y uno no se puede bañar. Casi. Y allí me senté yo con mis 15 años y mi aspecto de, yo qué sé, de niñato de 30 a contar mis teorías sobre la importancia del medio ambiente, proteger el medio ambiente en Málaga. Descubriste un universo. Claro, y Joaquín Alarcón se le metió en la cabeza de que yo tenía que trabajar con él. Ahí me ves yo intentando, o en aquel entonces hablando con mis padres, que no lo veían, o sea, no veían el tema, tiene 15 años, 16, tal, dándome la patria potestad para firmar un contrato de guionista con Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, y allí me tiré 4 años. Estamos hablando de los 16 a los 20, independizado con mi apartamentito, que me fui a Torremolinos, me retiré de mi apartamento, viviendo por y para la radio, porque yo tenía, me encantó, me fascinó, Claro. la figura de de Joaquín Alarcón, pero luego Tere Santos, Pepe Jiménez, Manolo Ramos, Gonzalo. Yo recuerdo estar en mi mesa, la mesa mía, yo era colaborador de Radio Nacional, y delante tenía a Gonzalo Rojo, Domingo Mérida, que hacía deportes, Sí. Diego Gómez. Claro, un elenco. Pocholo, que era el jefe de informativos, que era un crack que falleció y que Se nos recuerdo fue yo pronto. llegar un sábado a la radio porque el programa Joaquín Alarcón, que trabajaba muchísimo, uno de los, vamos, para mí es un fuera de serie. Joaquín trabajaba, el programa era de lunes a viernes y los fines de semana se llamaba el programa La Otra Andalucía y era ir conociendo los 800 pueblos de Andalucía. Pues era de lunes a viernes el programa y sábado y domingo de viaje, Claro. a conocer pueblos, a descubrir ¿Y pueblos. tú estabas en el yo allí, equipo? y yo en el equipo. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Y estoy contigo. Mientras más conozco de otros medios y más los trabajo, más me gusta la radio. Y a mí también, Paco, me encanta la radio. Y lo digo así, aunque estemos en el medio televisivo, porque luego, después de la radio, y con todo ese flechazo con los compañeros que has dicho, apareces en una televisión local, 21 años, Efectivamente. Televisión Costa del Sol, Canal Costa o del Canal Sol. Costa Canal del Sol, Canal Costa del Torremolinos, ¿no? Sí, bueno, yo terminé, fíjate que terminé de la radio porque Radio Nacional, a pesar de que tenía 5 canales más Radio Exterior, Radio 1, 2, 3, 4, 5, y Radio Exterior, pues de un día para otro deciden cerrar todas las emisoras sin avisar. Sí, aquello fue lo que Radio fue. 4 dejó solo Euskadi y Cataluña. Y yo tenía ya unos 20 años, y yo que llevaba casi 4 años prácticamente sin vacaciones, porque yo estaba tan fascinado por la radio, vivía en la radio. O sea, y me acuerdo yo incluso participar, es que yo estaba con Joaquín, pero me seguía gustando mucho el medio ambiente. Recuerdo que estaba Joaquín Fernández a nivel nacional haciendo un programa de ecología que le dieron el premio Italia, el mejor programa de Europa de medio ambiente, y yo colaboraba con él.
para mí, yo eché los dientes en la radio. O sea, yo vivía en la radio. Escuchaba, me metía en la discoteca a escuchar discos de todo tipo. Tal, hablaba con documentación en Madrid. Sí, tenía que echar una mano a Pepe Jiménez y escribir yo en redacción una noticia, la escribía, me enseñaban, la rompían, esto es una mierda. Dormía, comía, te duchaba. De 16 a 20 años allí. Total, que cuando termino, digo yo, voy a descansar. Llevo 4 años sin vacaciones, tengo 20 años, tengo un dinerito, he aprendido. Descanso. Bueno, pues al día siguiente ya me estaban contratando. Estaba en el diario Málaga Costa del Sol, estuve en la Gaceta de Málaga, no para... Prensa. Prensa. Claro. Pasé a prensa. Pero la prensa es otra cosa. Claro. Aprendí muchísimo también, ¿Seguro? Paco, porque me acuerdo yo, podría contarte La historias. prensa que está moribunda. Totalmente, Fíjate tú que lo iba a decir. totalmente. Y la radio flota. Sí, ahora están los podcasts, además. Exacto. Es que hace también mucha compañía, es un medio otra próximo, historia. es otra historia. Y de proximidad, y que sucede algo y coges un teléfono y llamas. Se lo digo a mis alumnos. Sí, sin lugar a Te lo dudas. digo. Sin lugar a dudas. Donde esté la palabra, que se quite a veces la imagen. Porque eso de más vale una imagen que 1000 palabras, yo no lo comparto. Sí, mira, y Paco, hay un detalle, que luego hablaremos de eso, yo que me especializo en gestión de comunicación de emergencias, redes sociales, que es lo último, o en nuevas herramientas de comunicación, o en aplicaciones móviles, o en última tecnología, ¿Quién todas. se lo diría a ese niño? Nadie. Termino, Paco, todas mis clases, todas, ya de clases a compañías aéreas, al ejército, a la Guardia Civil, en Naciones Unidas, donde sea, en la universidad. Todas mis clases la termino con una imagen, con una diapositiva, que es un receptor de radio. Ole, Todas. ole. ¿Por qué? Porque el día que haya una catástrofe, un terremoto, lo que sea, no va a haber internet, no va a haber wifi. En teoría no vamos a poder. Estará la radio. Pero estará la radio. Claro. Y va a hacer falta tener un receptor con una dinamo para escuchar Cierto. qué es lo que hay que hacer, dónde se tiene que dirigir uno, cómo se tiene que proteger, dónde van a estar los alimentos. Claro. No va a ser un iPhone Claro. que nadie va a poder conectar o no vas a poder cargar. Va a ser una radio, Paco. Sí, y eso quienes nos estén viendo lo pueden testimoniar y corroborar con las inundaciones que tuvo Málaga en los años El 89. 89, donde la radio Qué servicio público. Fue sacó a brutal. flote a mucha gente. Sí. Bueno, pero sigamos para adelante. Parecemos el abuelo Cebolleta, ¿no? Contando 89. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque la radio, como sigue siendo el medio, no pasa el tiempo. Era la que iba a morir por la tele, Sí, la que iba a sí, morir sí, con las sí, nuevas sí, tecnologías. sí. Oye, si yo digo José Luis Moreno, ¡ping! ¿Qué se te viene a la cabeza? José Luis Moreno, mucho cariño, por eso también te hablaba yo de personas, ¿no? Igual que te puedo hablar de Joaquín Alarcón Claro. y de esa familia de la radio, pero sobre todo de Joaquín Alarcón, hay personas en la vida, o igual que pueden ser los padres, ¿no? José Luis Moreno es muy importante, ¿no? Es una figura muy importante, ¿no? Porque yo vengo de la radio, de estar en prensa, y de repente un día me ofrecen José Luis Moreno, yo no había hecho nunca televisión, me ofrece ficharme y empezar a hacer televisión. Yo sí hay una tónica quizá en mi vida que es común siempre, y es que no suelo decir que no. O sea, ¿Vale? no sé, o sea, yo llego a la radio. ¿Te ponen un capote? Claro, yo llego a la radio a por mi chequetren de 15.000 kilómetros porque he ganado un tal, y me dice un señor, ¿quieres que te haga una entrevista allí mismo? Yo digo, pues vale. Y 4, 5, 6 años ¿Cómo después... te llevas la radio? Claro, 4, 5, 6 años después me llega un señor y me dice, quiero que vengas a hacer televisión. Y digo, pues vale. 21 años. Con 21 años, creo que tenía así, 21 años. Y 20, 21 años, y empezamos a hacer televisión. Entonces, el contexto era otro, tú también lo conoces, era un contexto... No había 57.000 medios, televisiones locales en Málaga creo que había 2, creo que era Canal Málaga y Una y Canal dos, Costa del Sol, correcto. audiencias de 200.000 personas, informativo de 200.000 personas, Claro. una redacción de 8 equipos de NG, 10 equipos de NG, Torremolinos, Marbella, Málaga, un dinamismo y tal. José Luis Moreno es familia, vamos a ver, en la vida todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y hay que quererlo como es. Sí. Y ante todo es familia, y un cariño y un afecto no solo a él, sino a toda la familia. Claro. Porque si paso 4 o 5 años en Radio Nacional y allí aprendo como cosas básicas del periodismo, como el respeto, como la verdad, como las 7 preguntas básicas, como cómo estructurar una noticia, bueno,
hay una enseñanza brutal. Y en prensa, por ejemplo, yo recuerdo muy especialmente, aprendí muchísimo de Manolo Díez de los Ríos, que lo tuve de redactor jefe, que recuerdo yo que hacía yo unos suplementos y de repente me llamaba, el suplemento se lo dejaba hecho el miércoles, que además hacían cíceros y tal, todavía se contaba con cíceros. Tipómetro. Sí, que luego estaba Manolo Díez de los Ríos, pero estaba Julián Romaguera, claro. Javier García Recio, imagínate, toda aquellos periodistas, ¿no? Sí. Paco Lancha en La Gaceta. Bueno, pues yo recuerdo que le dejaba el miércoles el suplemento en un disquete a Manolo Díez de los Ríos y a lo mejor me llamaba el viernes, Fernando, vente, que se ha borrado el disco. Ay, por Dios. Y tenía que rehacer entero un suplemento para el sábado. Porque había que cerrar. Y luego con los años yo recuerdo haber estado con Manolo tomándonos unos cafés y me dice, Fernando, ¿te acuerdas? Aquello que te... No, yo le decía yo, Manolo, hay que ver la putada aquella las 3 o 4 veces que se desaparecían los discos y se reía y me dice, no desaparecían, los tiraba yo a la basura. Y yo, ¿pero por qué los tirabas tú a la basura? Y dice, porque lo que habías hecho era infumable, yo quería que lo hicieses otra vez y cuando lo escribías de nuevo, lo hacías bien. Y yo, pero cabrón, qué puñetero. Pero luego lo entendí. ¿Aprenderías? Aprendí un montón. Sí, sobre todo un acordarte de él ahora. Acordarme de él, ¿no? Entonces... Oye, espérate, porque es que esa figura poliédrica quiero concentrarla. Radio, televisión. ¿Televisión te provoca el cambio de vida y de residencia? Claro, porque yo estaba en Málaga. Ahí va. Yo nací en Carretera de Cádiz, que bueno, la gente ponía, es muy curioso porque a la gente cuando le dices fuera de Málaga, evidentemente le dicen, tú eres de Málaga, ¿no? Sí, yo. Dice, de Carretera de Cádiz, bueno, pues ya. ¿De qué parte de la carretera de Cádiz? Cádiz? Te dice tal, pues yo ya digo, no, donde nació se crió Dani Rovira. Qué bien, qué gracioso, qué simpático. Da igual que digas Picasso, no sé qué, no, Málaga no, Dani Rovira. Pues, del mismo barrio. Exacto. Carretera de Cádiz, ¿no? Sí, claro, aquello produce un éxodo, por así decirlo. Evidentemente, la televisión, los estudios estaban en Torremolinos, me vengo a Torremolinos, ¿no? En algunas cosas he sido muy tardío por cabezota y por vagancia. Yo sé que José Luis Moreno, o que la tele sufría mucho porque estamos hablando ya de, imagínate, 20, 21 años. ¿Cierto? Redactor de noticias, luego redactor jefe, director de informativos, tal... Y yo no tenía carne de conducir, te estoy poniendo a lo mejor 22, 23 años. ¿Y cómo ibas y venías? El Portillo. En tren, el Portillo, tal y cual. Yo recuerdo a José Luis Moreno desesperado, los jefes desesperados. Un coche. Un coche. Y yo que yo en el tren voy muy a gustito, tal y cual. Bueno, me querían matar, ¿no? Ya. Y entonces sí, eso provoca mi paso a Torremolinos. También recuerdo yo, y lo recordarás seguramente José Luis y mucha gente, que yo estaba en los equipos de informativos, Torremolinos, Benalmádena, tal, Málaga, de todo, hacíamos de todo, programas y personas, Paco, muchas personas, no solo contigo, pero bueno, igual que te hablo de Joaquín Alarcón, Manolo Díez de los Ríos, te puedo hablar de esa gran familia de Carlos Rocco, Javier Palomo, Santiago Vinagrero, John Ander, Ricardo, con Pepe Palacios también. Con Pepe Palacios. Pepe Palacios, que es un caballero, Paloma Prada, Belinda Díaz, una auténtica escuela. ¿Cierto? Y algunas genialidades y cosas y locuras que se le ocurrieron a José Luis y que luego funcionaban. O sea, yo recuerdo ese informativo con una persona invidente, con periodistas invidentes, con personas ciegas, que parecía, ¿no? Por una locura, pues se hizo y súper bien. Sí, televisión total. Televisión total. Y esos programas, Las Mañanas en la Costa, y Fátima Salmón, no sé, o sea, gente que además ha llegado muy lejos. La moviola. Claro, pero entonces son personas, Paco, y son veranos, y son romerías, Semana Santa, y son sufrimientos, y se pierden, como perdí yo a mi cámara a Jesús, que lo veíamos ahí. Ya. Y van pasando las personas y van dejando huellas. Televisión total. Y televisión con total, alma. con mucha alma. Oye, y poco a poco te vas reencontrando con la costa. Sí. Torremolinos. Y Benalmádena. Y aparece Benalmádena. Yo recuerdo, mira, ya te digo, José Luis sufrió mucho, por ejemplo, cuando no conseguía sacarme mi carnet de conducir. También sufría mucho cuando yo paso por la redacción y me empieza a decir en un momento dado, tú tienes que ponerte delante de cámara y presentar el informativo. Vale. Y yo, a mí me da mucha vergüenza. Tú fíjate, yo diciendo a mí me da vergüenza, que ya será otro día. Y creo que lo estuve toreando a José Luis Moreno durante 8 años. Sí. No, perdón, 8 meses. Hasta que lo consiguió. No, hasta que yo creo que un día me tendió una trampa de no había nadie. Vale. Y dijo, ¿tú o tú? Y Santiago Vinagrero, Javi Palomo dice, ahí tienes que sentarte, que o tú o tú.
y luego me divertí un montón. Claro. O sea, que fue divertidísimo, fue una experiencia durante 4 o 5 años dirigiendo los informativos, presentando noticias, espectacular, una experiencia. Bien, pero como tú eres persona maravillosa. que estás continuamente renovándote, Sí, haciendo y aprendiendo. ¿cómo fue tu aterrizaje en la comunicación, me imagino, institucional? Ayuntamiento de Benalmádena. ¿Qué personas había por entonces en aquel aterrizaje? Bueno, mira, de Torremolinos me llevo también de los años de la tele me llevo también personas, incluso, bueno, con mucho cariño, no solo a los compañeros de prensa, Ricardo Mena, Borrella, Encarnación Romero, que falleció por la Encarnación Romero, claro. Ricardo Mena, claro. Con quien Juan Luis Huesca, fotógrafo Juan Luis Huesca, pero luego también los políticos. Yo entré estando en Torremolinos Miguel Escalona, que me pareció un señor muy entrañable, el primer alcalde, ¿no? Claro. De Torremolinos. Y luego Pedro Fernández Montes, que lo sufrí, y lo pongo entre comillas porque Pedro se sufre, pero al que aprecio un montón y al que quiero un montón y al que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y a mí no me importa decirle, con el que yo tenía mi teléfono móvil de la empresa, mi teléfono móvil personal y un teléfono móvil conectado a Pedro Fernández Montes. El teléfono rojo. El teléfono rojo, ¿no? Que sí, mucho carácter, mucha personalidad. Sí. Yo creo que ha sido un buen alcalde y un buen gestor y que hay que reconocerle cosas. Bueno, muy especial. Muy especial. Claro. Y me acuerdo de aquellos concejales, Marta Huete, Antonio Cerdán, Pepe Ávila, o sea, sí, una historia maravillosa. Entonces, estando en la tele, hay una ruptura de gobierno en Benalmádena de una moción de censura. ¡Qué raro! Sí, qué raro, esto es como los golpes de Estado en Tailandia, que es lo normal, sí, no. No, lo de las mociones de censura en Benalmádena es... O sea, la noche bueno, continua. No, continua. Yo recuerdo de haber estado dando ya clases por ahí, sí. En el País Vasco, por ejemplo, o en Galicia. Y venga, otra moción. Y cuando me decía, no, es que estamos muy preocupados porque nos van a poner una moción de censura. Y yo, ¿preocupados por qué? No, eso. Digo, pero si es que en mi pueblo hay mociones de censura. Lo que luego llegó la ley, cambió la ley. Y no, las mociones de censura se limitaban, porque aquí podía haber 5 mociones de censura. Y no pasaba nada. Menos mal que se limitaba. Total, que una moción de censura te atrae. Una moción de censura termina provocando, claro, que se rompe un pacto creo que era con el Partido Popular, vale. Y tantean a periodistas para el gabinete de comunicación. Vale. Y a mí me piden una propuesta, yo estaba con mi tele feliz, pero feliz, sí. Contento. Yo, Paco, era, no sé, ya te digo, 8 o 9 equipos de redacción. Claro. La Costa del Sol, bullicio, que yo era, Málaga estaba de alcalde, quiero recordar, Pedro Aparicio, no sé, bien, muy bien, no habían llegado a las redes sociales, todo muy bien. Claro. Y de repente me dicen, no, tal y cual, y presenta un proyecto. Yo me puse una tarde, 3 hojas, digo, no, Enrique Bolín le ha pedido a 5 o 6 periodistas, tal y cual. Vale. Y un día me llaman, el lunes que dice Enrique Bolín que empiece a trabajar. Yo Enrique Bolín además lo había visto... Nosotros íbamos todos los años a Fitur. Yo llevaba ya como 15 años yendo a Fitur, ¿no? Casualmente yo llevaba, aunque yo dirigía los informativos, yo no salía de Torremolinos prácticamente, porque te acuerdas del teléfono de Pedro. Sí, controlando. Claro. De tal, aunque teníamos más equipos, bueno, y además en Benalmádena había 1 o 2 equipos que funcionaban súper bien. Y mi contacto con Enrique Bolín había sido un par de veces. Una vez en Fitur, en algo que coincidimos en un acto y que yo le hago una entrevista, y otra vez en otra entrevista, pues lo típico, ¿verdad? Porque hay que hacer programas de... Y tienes que tirar para adelante. Se tira un debate, tal, pues se llama Enrique Bolín. Pero yo no, que dicen, no, es que conocía a Enrique Bolín. No lo conocía. Sí. Y nada, gustó mi proyecto y me dijeron, vente. Y recuerdo yo que lo pasé fatal, ¿no? Porque yo no sabía cómo decirle, bueno, a José Luis Moreno, que me voy. Eso sí que sería un trago. Sí, era una cosa, pero bueno, si yo estoy a gusto, estoy feliz, mi jefe está contento conmigo, yo estoy encantado. Yo que he aprendido aquí tanto. Claro, que he aprendido tanto, que quiero a su niño, que su Ana, José Luis, Pilar, me siento como un tal, y le voy a decir... Voy a traicionarle. Y le voy a decir que me voy, ¿no? Y bueno, yo recuerdo de hablar con el jefe de gabinete de Enrique Bolín y decirle, díselo tú. Que yo no me atrevo. ¿José Luis Fernández Guillén? José Luis Fernández. Digo, díselo tú. Yo se lo digo. Ya, venga. Creo que no le sentó, al principio no le sentó muy bien. ¿Cuántos años estuviste al frente del gabinete de la alcaldía, gabinete de comunicación, protocolo? Digo, con Enrique Bolín. Con Enrique Bolín 12 años. 12 años. O sea que tú conociste a Enrique Bolín. Totalmente, sí, sin lugar a dudas, Paco. Y si antes te preguntaba sobre lo que te venía a la cabeza cuando decíamos José Luis Moreno, ¿qué te dice Enrique Bolín?
Pues otra de esas mismas personas que aportan mucho y que te dan una visión del mundo y a la que hay muchas cosas que agradecer, ¿no? De Enrique podríamos estar hablando ahora, ¿no? Yo podría hablar de Enrique y evidentemente no bajo una... O sea, bajo una devoción ciega de contarte, no, era perfecto, no te voy a hablar, no soy perfecto yo, claro yo no soy perfecto yo evidentemente, y no creo que tampoco lo haya nadie, ¿no? Pero Enrique en 12 años me aportó muchísimas cosas, ¿no? Enseñanzas en lo personal, en la curiosidad, por ejemplo, que entonces yo tenía curiosidad, puedo tener siempre curiosidad por muchas cosas, pero quien me siembra en mí el germen de la curiosidad de la historia, del pasado, de la arqueología, de la cultura, en mayúsculas, y de otra visión del mundo totalmente, es por la música clásica, por los clásicos, es Enrique Bolín. Quien me enseña otra dimensión de la política en muchos niveles es Enrique Bolín, ¿no? También me enseñó un apartado de ese apartado de la genialidad, de los genios y de las personas excepcionales, inteligentes, donde al final tienen un apartadito de su vida que es un desastre. Ya. Pues no sé, vamos a hacer ejemplos y paralelismos, Mozart, ¿no? O sea, con muchos, ¿no? Claro. Van Gogh. Claro. También la tenía Enrique Bolín. O sea, Enrique Bolín era un genio, una persona excepcional, generosa y estratosférica, visionaria en muchísimas historias, y tenía también su apartado de desquiciante en lo personal. No estoy hablando que no fuese un político honesto, ni de muchas cosas que se le acusaron o que se llegaron a decir de él. No, te estoy hablando en lo personal, claro, en lo personal porque tenía su cierto desorden, ¿no? Claro. Era cercano, ¿no? Era muy cercano. Era muy cercano. Y era muy transparente. Era muy también. Peculiar, era muy transparente. Y si te tenía que decir las cosas, te las decía, ¿no? Y era un visionario, un fuera de serie, y no ha habido político para Benalmádena es Enrique Bolín, y mires a donde mires, o sea, y es Enrique Bolín, o sea, desde las pequeñas cosas, qué sé yo, el Parque de los Limones, la primera centro de transformación de electricidad de Benalmádena Pueblo. La pista de hielo, ¿no? El campo de deportes. Sí, el hospital, o sea, que Benalmádena... El telecabina, o sea, sí, podemos empezar a decir miles de cosas, pero son pequeñas y grandes cosas. Es decir, que Benalmádena tenga un hospital de alta resolución, ¿por qué no está en Mijas? ¿Por qué no está en Fuengirolas? ¿Por qué no está en otros sitios? Porque lo construye Benalmádena. Pues porque Enrique Bolín le dice a un constructor, te voy a dejar una planta más, te voy a dejar construir una planta más, pero tú me construyes el mejor hospital de Andalucía aquí en Benalmádena, y se lo regala a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, cuando le dicen, te regalo un hospital que vale tal y cual, pues oye, pues se iba a hacer en Mijas porque gobernaba el PSOE, se iba a hacer en Fuengirola porque el PP hacía contrapeso, pues al final se lo queda Benalmádena. ¿Y tú por qué, si te da un infarto, puedes estar a 5 minutos de uno de los mejores hospitales? O si tu hijo se pone malo, puedes estar en uno de los mejores hospitales. O si aquí vienen gente para vivir a Benalmádena con mucho dinero porque tiene un hospital privado al lado. ¿Por qué hay un hospital privado al lado? Pues porque Enrique Bolín lo consiguió. Porque hubo alguien genial. Hubo alguien genial, exacto, ¿no? También eran otros tiempos, ¿eh? Hoy el aparato de la administración pública pone pocos márgenes a la operatividad, a la gestión. Hoy, y tú que sigues en otra parcela de la función pública más interna, sí, menos... Yo que sigo en el ayuntamiento, sí, como funcionario. Tú verás que, bueno, yo creo que, de acuerdo que los controles hay que tenerlos para que no haya abusos, para que no haya ningún tipo de mano larga o mano corta, o gestión mala o gestión buena. Pero hay veces que el aparato burocrático administrativo, yo creo que limita mucho la capacidad de acción de los ayuntamientos. Hoy, por cualquier cosa, hasta la muela del juicio, ¿no? Y yo creo que ni antes lo de antes, ni ahora lo de ahora, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, lo que pasa es que yo quiero lanzar una... sí y no, Paco. Sí y no, Paco, porque verás, nunca desde luego Enrique Bolín, por ejemplo, se me está ocurriendo otra cosa, te digo, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. Sí. Y no Enrique Bolín del último, te estoy hablando incluso de Enrique Bolín del primero, porque creo que es importante y luego te respondo a eso. Es decir, estamos hablando de un señor que el Festival de Cine Alternativo de Benalmádena en tiempos de Franco, que estaba Franco, que Franco vivía, ¿no? El cine de autor, claro, lo hace y lo organiza Enrique Bolín, claro, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, exhibiendo películas rompedoras, transgresoras, que la gente se tenía que ir a la frontera a verla, sí, y engañando a los censores y montando unos cirios, Festival de Cine Alternativo de Benalmádena, el FICAP, que ahora nos la damos de progres y tal y cual, pero ya estaba Enrique Bolín, claro, haciéndolo, ¿no? Claro, claro.
estamos hablando de la madurez de un municipio y de una ciudad como Benalmádena, a pesar de lo que es, de que Enrique Bolín, siendo senador, tiene aquel caso, aquel suceso en Gibraltar, que puede irse cualquiera a las hemerotecas, en la que le tienden una trampa, en el que Alfonso Guerra le tiende una trampa, él era senador de Alianza Popular, Partido Popular, y le tienden aquella trampa en el barco, que queda detenido en Gibraltar, que se adelantan unas elecciones a nivel general, y que sale Enrique Bolín como sale, escaldado, un alcalde homosexual, bueno, que ahora lo normalizamos mucho, sí, y es muy moderno, es muy progre, claro, y es lo normal. Pero por entonces y está no. bien. Estamos hablando por entonces años no. 70, años 80. Claro. Estamos hablando de que fue el alcalde más joven de España, con Franco en el movimiento, sí, y ya era homosexual, él no escondía su condición sexual. Y que lo pasó muy mal por eso entonces. Y que sucede todo aquello, y que se le acusa de todo aquello, y que se le destroza, y que se le arruina, y tal. Y una sociedad como la benalmadense, años después, en democracia, él se presenta porque se lo pide el pueblo y gana. Y vuelve. Y vuelve y regresa. Eso es una madurez. Te digo es una madurez porque yo recomiendo, por ejemplo, yo no sé si lo has visto, la audiencia lo ha visto, pero yo recomiendo ahora un documental en Amazon Prime que se llama Mayor Pitt, que habla en Estados Unidos, en las últimas elecciones de John Biden, de un candidato que es alcalde y es homosexual. Anda. Y llega hasta el final y lo plantean como una cosa que es la leche. Es la caña. Fijaros los americanos qué modernos somos. Año 2020. Sí. Que llevamos a un alcalde homosexual como presidente de y los Estados teníamos Unidos. Un referente décadas atrás. Efectivamente. Claro. Pero ya no lo digo por Enrique Bolín, esa valentía y ese ser visionario y esa inteligencia puesta al servicio del pueblo, sino también por la sociedad de Benalmádena. Claro. Por ese ser adulto que decimos muchas veces, creemos, no, el votante es tonto, somos borregos, son borregos, hace con él lo que quiere. No, mire usted, al pasa papá esto, y al vino. Es homosexual, estamos hablando de una sociedad que todavía no había crecido, no había evolucionado, no era tan moderna, tan abierta, todavía el matrimonio homosexual ni siquiera estaba reconocido, de que se le había acusado de una serie de cosas, de que había estado en prisión, de que se le había arruinado. Se le pide que vuelva, gana y termina 15, 20 años más de alcalde, transformando Benalmádena y poniéndolo en unos niveles como nunca. José Carreras ha estado aquí en Benalmádena con Enrique Bolín, Carrillos Brown, Jane Birkin, Festival de Cine, la biblioteca, el Parque de la Paloma. Pero miren ustedes miren a la montaña. Esa idea de la cota 300. O sea, nosotros podemos irnos a Nerja en coche y mirar la montaña, y la montaña está llena de 20.000 casas desperdigadas ilegales, claro, que no se han tirado. Claro. Y tú vas por Benalmádena y tienes una limitación en la autovía con un apéndice de Sant'Angelo Norte, porque a Enrique Bolín se le ocurrió, voy a proteger la montaña. Enrique Bolín, que se le acusaba 100 irregularidades urbanísticas, este hombre es un desastre, se está destrozando Benalmádena. Claro. No, pues él dijo que por encima de la cota 300 no se construía, claro, y le dio a la Junta de Andalucía los terrenos para protegerlos. Y ahí no hay nada, ahí hay una montaña para disfrutarla, para pasear, claro, por sus senderos. Claro. No está protegida. Y eso lo hizo Enrique Bolín, eso no lo hizo otro. Tendrías que escribir algo, si no lo has escrito. No lo he escrito. Pues sería bueno. No lo he escrito. Por la memoria histórica. Porque se va a perder, Paco, eso se pierde, porque la memoria se pierde. Es de muchos colores. Sí. Y hay quien utiliza la palabra memoria histórica de un solo color. Sí. Y la memoria es como un arco iris, donde todos tienen que trascender, ¿no? Sí, pero eso es otra de las enseñanzas de Enrique Bolín, es decir, o de lo que uno aprende después de ese paso de 12 o 15 años con 12 años con Enrique Bolín, ¿no? Y es esa genialidad, esa transformación, esa generosidad, ese visionario, ser visionario, y luego un día deja de ser alcalde y si te vi, no me acuerdo. Claro. Algo que lo han vivido todos los alcaldes. La política es muy desagradecida, pues la gente es muy desagradecida, ¿no? Menos mal que tú siempre te has aliviado cuando la rutina te invadía como cualquiera, con múltiples viajes por el mundo. Viajero. Sí, me encanta, Paco. Incluso la pluma y la actividad periodística la has desarrollado viajando y servía, me imagino, pues para recomponer el espíritu después de, pues de estar en tensiones como en el ayuntamiento aguantando carretas y carretones, claro. Sí, porque nos quedamos con lo bonito. Exacto, pero bueno, por dentro va la procesión. Bueno, esa procesión la conocemos todos, claro, las relaciones, Paco, por luego ejemplo. Con Enrique Moya también, ¿no? Enrique Moya también. Claro. Enrique Moya estuve de jefe de gabinete durante 2 años. Yo después de la etapa de Enrique Bolín
cogí mi plaza de funcionario, que me saqué una plaza de funcionario, donde yo recuerdo, después de estar de jefe de prensa, una reunión, un típico encuentro con directores de medios de comunicación de Málaga, que me daban a mí la despedida, Fernando, tal y cual, los compañeros me despedían. Tú no vas Bueno, incluso me ofrecieron puestos de trabajo, me ofrecieron salidas alternativas para seguir en prensa en Málaga. Claro. Pero no, tú no vas a aguantar de funcionario, tú te vas a morir, te vas a marchitar, tú no sé cuánto. Yo, bueno, voy a coger esto de ser funcionario, que es lo que es. Oye, fantástico, porque en otro mundo te da una seguridad, te da una perspectiva, te da otras posibilidades. Claro. Que fue una buena elección, porque podría haber perfectamente, que se me pasó por la cabeza decir, no cojo mi plaza, pierdo la plaza y me voy a los medios. Fíjate la crisis que llegó después de los medios. Pero fíjate, tú, culillo de mal asiento, sí, o de buen asiento, no sé por qué, lo de mal asiento, te dedicas, ya siendo funcionario, apartándote ya del mundanal ruido de la trinchera mediática, institucional, comunicativa, la de la política, la de los medios, la de las tensiones, a crecer en ámbitos que van en consonancia con las nuevas tecnologías. Sí. Redes sociales, internet. Efectivamente. Y tú ahí, pues como la radio, ves que hay un horizonte. Veo que me gusta, Paco. Esa es la clave. Si es que yo creo que es la clave de todo. Y ahí está Fernando. Que te gusta, empiezas a rascar. Claro. Y cuando te das cuenta, pues has hecho una zanja. ¿Esto qué es? Sí, y de cabeza. Sí, de cabeza. Y te haces... De cabeza. ¿Cómo en ti se va formando la capacidad de ser experto, de formarte y luego de formar a gente en el mundo de redes sociales y especialmente en situaciones tan concretas como crisis, tragedias, defensa? ¿Cómo surge ese hubo espíritu? Pues, el primigenio también empieza siendo también prácticamente Benalmádena. Es decir, en Benalmádena, no sé si recordarás que estaba yo de jefe de prensa, de director de comunicación, el incendio de la depuradora. Eso fue una gran crisis, una gran emergencia. Claro. Y yo estaba de jefe de prensa. A mí siempre me habían llamado mucha atención los simulacros, los protocolos, las emergencias, incluso en vez de tener un papel apartado de, bueno, que lo organicen los bomberos, que lo haga la policía, tal y cual. No, yo me implicaba porque me llamaba mucho la atención, me gustaba, y me gustaba mucho ver el desarrollo y verlo, cómo se coordinaban y tal. Claro. Pero hay un momento de inflexión que fue aquel incendio de la depuradora, donde yo tengo responsabilidad de comunicación, claro, donde yo entro en aquel macroincendio con aquella nube que llegó hasta la autovía, donde un incendio donde llega la tragedia y no sabes cómo comunicarla. La crisis. Donde yo vi que iba a rebufo de todo. O sea, que aquello entraba uno entras en una espiral de esto es el fin del mundo, hay que atender a los medios, o sea, no te da tiempo ni a pensar. El bombero torero. Pero con una sensación de Paco, que a mí me dejó un sabor mal de boca días después, meses después, y es que, por más que lo pensaba, no era una situación normal como puede ser una crisis política de este se mete contigo, fulanito te denuncia, sí, a este le han pillado cogiendo dinero, no sé, 20.000 cosas, sí, sino es que podría haber muerto gente en Benalmádena, claro, y yo no sabía ni cómo comunicarlo. Claro. ¿No pudiste gestionar eso? No lo hubiese sabido gestionar. Además de no saberlo. No saberlo gestionar. Es decir... Y te dice, bueno, aquí hay un mundo. No, yo tengo que aprender. Claro. O sea, a mí no me puede volver a pasar esto. No me puede pillar en bragas. Claro. O sea, no puede volver a pasar en Benalmádena una catástrofe, una emergencia, una crisis, y que yo no sepa qué decirle a los vecinos, cómo decírselo a los vecinos, cómo comunicarlo a los vecinos, que se confinen, que cierren las ventanas, que no vayan a por sus niños al colegio porque van a provocar un caos de tráfico, que algo tan sencillo como si hay un tsunami, fíjate, la gente cuando hay un tsunami que se muere, se ahoga, las muertes de un tsunami es porque no van a un bloque, tocan un telefonillo, o el vecino que ya sabe que va a haber un tsunami deja las puertas abiertas y se sube 1 o 3 plantas, pasa el tsunami por abajo y uno se salva, sino que no sabe qué hacer, se pone a correr, se mete en un coche, se queda atrapado y viene el tsunami y se lo lleva. Entonces, yo veía que en aquel incendio, si los productos que estaban ardiendo llegan a ser tóxicos, pues a lo mejor hubiesen muerto 50, 60 personas, vale, además de intervinientes, además del alcalde o incluso yo mismo. Vale. Y yo dije, esto no puede ser. Total, que a mí eso se me enciende algo. Digo, yo tengo que aprender sobre comunicación de emergencia. ¿Esto dónde se aprende? Comunicación de emergencias. Comunicación de emergencias. ¿Esto dónde se aprende?
comunicación de emergencias, catástrofes y crisis. Porque nunca ha habido la preparación ni la conciencia de la emergencia a la hora de comunicarla. Hemos ido sobre la marcha, ¿verdad? Hemos ido a rebufo sobre todo de los americanos, Exacto. que eran los wow, los Exacto. americanos, ¿no? Y aquí, bueno, nos surge la tragedia, surge aquel incendio, como luego han surgido muchas otras situaciones. Muchas cosas. Estábamos a nivel general, comunicativo, aquí y en Pamplona, pues bajo Cero, mínimo. Cero. ¿Y Cero. qué pasa? Cero. Y entonces me pongo a investigar y no había nada. O sea, ¿yo dónde me formo de esto? Eso no se aprende en las facultades. ¿O no se aprendía? No se aprendía. Y había una cosa residual ahí que era en la Complutense de Madrid, que fue creo que fue una de las primeras que lo hizo la Complutense de Madrid hacía un curso de gestión de grandes catástrofes, gestión de grandes emergencias. Y dije, yo tengo que ir, era un año. ¿2000? ¿Año 2000? ¿Arriba, abajo? No, tuvo que ser más. No, te estoy hablando mejor del año 2006-2007. Vale, ya estábamos avanzados. Estábamos avanzados. Claro. 2006-2007. ¿Y tú? Y yo, aún trabajando, creo que recordar que ya estaba incluso yo de jefe de gabinete de alcaldía, yo digo, no, yo me voy a Madrid todos los fines de semana a estudiar, me meto en la Complutense, en ese curso, de ahí vi también que había, porque ya una vez estás en Madrid te das cuenta que la gente te dice, porque casualmente en ese curso estaban ahora los alumnos, éramos pues gente ahora que son topes de tope, es decir, la directora de comunicación de emergencias de Bayer, el director de comunicación de la Generalitat. Erais los pioneros. Claro. Y hoy sois los que sois. Claro, y entonces, y esto no, pues parece que el ministerio va a organizar un curso, no sé qué, pues si tú te enteras me llamas. Oye, al final pues vas de alumno y llega un momento dado que te encuentras de profesor. Claro. En ese impasse entran las redes sociales. O sea, cuando tú ya tienes cuatro nociones básicas. Cuando tú ya tienes cuatro nociones básicas de si hay una emergencia hay que comunicarlo así. Y tienes en cuenta incluso que hasta el texto hecho que le vas a dar al policía que va en el coche todo para decir por megafonía, claro, todo tal y cual, claro, de repente dicen, oye, que han nacido una cosa que se llama Twitter y Facebook y no sé qué. Y recuerdo, hablándolo, eso es una mierda. ¿Cómo? ¿Un mensaje de 140 caracteres? No cabe nada. Eso es una mierda. Eso no sirve para nada. Claro. Todos decíamos, esto es una mierda, no sirve para nada. Menudo. Esto es una mierda, no sirve para nada. Hasta que empezamos a ver lo que sucedía en Estados Unidos o en Japón con lo que se hace con redes sociales. Decimos, hostia, pues... va por aquí la cosa. Pues quizás no que no sea una mierda, esto no sirve para nada, ¿no? Pues vamos a ver esto de qué va. Y recuerdo, Paco, que además nos empezamos 3, 4, que a la vez que íbamos aprendiendo a cómo se hace un tweet, a qué se hace en Facebook y viendo en Estados Unidos o en Bélgica cómo se iba utilizando para emergencias o en servicios de información pública, que no lo veíamos, que decíamos, hay que estar chalado, ¿yo cómo voy a meter un mensaje en 140 caracteres? Que no, a medida que va pasando eso, pues te vas especializando, vas aprendiendo y lo vas integrando y dices, bueno, los planes de comunicación que yo ya sé hacer en una emergencia, ¿qué hacer en una emergencia? Tengo el canal radio, el canal televisión, claro, los folletos, la megafonía, claro, las palomas mensajeras, lo que haga falta, un cartel. ¿Cómo integro yo Twitter? ¿Cómo integro Instagram? ¿Cómo integro Facebook? ¿Se puede integrar? ¿No se puede integrar? ¿Sirve? ¿No sirve? Claro. Y como eso empieza a surgir una necesidad de formación. Totalmente. ¿Y quiénes son los que terminamos dando la formación? Los 4, 5, 6, 7 que empezamos a aprender de comunicación de emergencias, que coincide con la erupción de las redes sociales, que nos interesamos y que llega un momento que Ministerio de Interior, de Defensa, universidades, tienen necesidades, administraciones, claro, empresas privadas tienen su crisis y dicen, oye, ¿quién sabe comunicar crisis en redes sociales? ¿Quién habla de esto? Claro. Y nos llaman. Claro. Y entonces al final, pues, Paco, que no paro. O sea, esto es no parar. Vamos a ver. No parar. Porque tú puedes ir de funcionario por la vida siendo... Funcionario además, empleado, funcionario humilde. Claro. De nivel medio. No, medio no, bajo, básico. Vale, yo soy el último mono del ayuntamiento. Pero no conforme con eso, porque sí, tú eres inquieto, pues ves ahí una posibilidad de aprender y de dimensionarte. Y hoy, Fernando, ese Fernando periodista, enamorado de la radio, corresponsal de prensa, presentador de programas de televisión, gabinete de alcaldía, gabinete de comunicación de instituciones, además de simple funcionario, Fernando, tú eres hoy uno de los mejores expertos en comunicación en situaciones de crisis y de emergencias, que es algo fundamental cuando viene el lobo.
Lo hemos visto ahora, Exacto. lo estamos viviendo. Con el COVID, Lo por estamos ejemplo. viviendo, lo estamos viviendo O con el con COVID. cualquier otra Con situación. cualquier cosa, Paco. Claro. Y, Es de una importancia, o sea, las patas de una emergencia, imagínate que esto es una emergencia, un terremoto. Sí. Y está la logística, están los Claro. intervinientes, los rescatadores, Claro. el tema sanitario, la comunicación Claro. es básica. Si tú no le dices a la gente lo que tiene que hacer, cómo lo que tiene que hacer, Exacto. por dónde se tiene que ir. te cuento una anécdota. Cuéntame, Paco. Inundaciones de Málaga, año 89. Año 89. Cadena SER. Ahí estaba. Se queda la ciudad, y eso lo recordarán los que peinan pelos como nosotros, incomunicada. No hay energía eléctrica, protección civil, se queda sin luz. No había grupo electrógeno. Claro. Y de buenas a primeras solamente funciona una emisora de radio. Porque teníamos un grupo electrógeno. Arriba, en la Sierra de Mijas, donde estaban y están todas las antenas. Y fuimos el flotador, fuimos el salvavidas de la ciudad que estaba bajo el agua al cuello. Y nos vemos a las 3 o 4 horas de la inundación que llegan 2 empleados de protección civil a la radio Pidiendo favor, por favor. pidiendo poder escuchar la radio de manera directa con los teléfonos que no funcionaban para ellos poder articular los medios. Claro. Claro. De entonces, del 89 89. a los tiempos actuales, ¿hemos crecido lo suficiente o todavía en estas situaciones de planificación, de crisis, de comunicación, de actuación, aún nos queda mucha conciencia y mucho que aprender todavía? Estamos muchísimo mejor, Paco, muchísimo mejor. Y estamos muchísimo mejor. Yo también es que lo veo desde un punto de vista quizá demasiado crítico, quizá, ¿no? Porque ¿Tú estás dentro? lo vivo porque estoy dentro, porque sé cómo funcionan otros países, Claro. porque sé cómo funcionan otras comunidades autónomas, porque sé cómo funcionan otras ciudades. Es decir, yo es que cuando voy a dar clases o cuando yo doy formación, lo miro desde, y además se lo digo a mis alumnos, ya sea un general del Ejército del Aire. Tú has dado en la o sea, UMED, das clases en la Unidad Militar de en la Unidad Emergencias, Militar de Emergencia, en Costa en la Rica, OME, al gobierno de Costa Rica, empresas privadas, Nueva York tienes Nueva también York, un Universidad de Nueva vínculo. York, Universidad John Jay, con la Metropolitan de Nueva York, O sea, Universidad de Málaga, Correcto. O sea, continuamente están acudiendo a ti para la que tú... Erchancha, por ejemplo, policías municipales de toda Claro. España, 112, compañías aéreas, no sé, consultoría, ya te digo, de empresas privadas. Claro. Constantemente. Es decir, claro, entonces yo quizás yo es que tengo quizá un nivel de exigencia como ciudadano mucho más alto que el resto de los ciudadanos y lo veo con un espíritu muy crítico. O sea, yo tengo incluso, por ejemplo, hay por ahí alguna conferencia mía en universidades catalanas, en la Pompeu Fabra, tengo alguna conferencia que algún alumno dice, no, es que te he visto en internet diciendo que estabas muy cabreado, estaba muy indignado. Y digo, es verdad, estaba muy cabreado, muy indignado. Es decir, no, me cuesta trabajo entender que un gabinete de comunicación de un banco tenga permanentemente un departamento de 80 a 100 periodistas y una estructura de comunicación ante una crisis del banco, ya sea en España o en una oficina en Chile, en Argentina, que funciona en un engranaje perfecto para que no afecte la reputación de un banco, Claro. y el gobierno de España tenga a estas horas 3 personas en el gabinete de comunicación. Estamos hablando del gobierno de España, de una crisis y tal, que sí, que estoy hablándote de presidencia, ¿vale? Claro, claro. Que además los conozco y tengo afecto con ellos y que la directora es amiga, ¿no? Pero que sí, que se puede articular de forma inmediata la unidad militar de emergencia que tiene los mejores de comunicación, el ejército, que vale, podemos tener muchos Bien, más, ¿no? sí. Pero es insuficiente. Es decir, Sí. a mí no me gusta y me molesta que un ciudadano, un vecino de Madrid tenga mejor información de emergencias y de comunicación de emergencias ante cualquier tipo de riesgos, o un barcelonés Bueno, que un malagueño, ¿Te acuerdas de Filomena? por ejemplo. Con Sí. la nieve al Con la nieve cuello el año en Madrid. pasado. El año pasado. La ciudad colapsada porque no había un plan Claro. en condiciones. Claro, entonces, a mí me molesta esa desproporción y esos ciudadanos de primera y de segunda que tengamos los mismos derechos de información y los mismos canales tan buenos y tan coordinados y protocolos que lo tienen otras ciudades, ya no otros países, sino Sevilla. La ciudad de Sevilla tiene una comunicación de emergencia y unos protocolos de emergencia, Paco, que es para ponerse a llorar Lo de sé. lo bueno que son. Lo sé. ¿Y cómo lo hacen? Y tú dices, oye, ¿y Málaga se está trabajando? Me consta No que lo se está suficiente. trabajando. No, pero se está trabajando. Vale. Se están dando pasos. Vamos tarde, pero oye, se está haciendo. Entonces ya te digo, yo lo veo todavía como que todavía nos queda por avanzar. Tenemos una herramienta maravillosa, fantástica, que es la Unidad Militar de Emergencia, Ya. que es para quitarse el sombrero. Algún día me gustaría que vieses, Paco, dentro de una emergencia de nivel 3, una emergencia a nivel nacional,
cómo montan en apenas unas horas unos estudios de televisión, unos estudios de radio, con unos contenidos ya programados, con capacidad de interferir en todos los canales de televisión para que quien esté tenga la información de la emergencia, con grupos electrógenos propios. Esa comunicación de la radio que yo te digo, que es básica, que lo que hacía en el 89 la Protección Civil con la cadena SER, ¿no? Pero, y ahora vamos un poco más allá. Claro, el volcán de La Palma. O el incendio de Sierra Bermeja hace poco. Efectivamente. Bueno, situaciones donde se cuestiona la vida. Ahí tiene que funcionar la comunicación estratégica y pormenorizada para cómo seguir. Correcta, bien hecha, que la entienda todo el mundo. Que si eres en la Costa del Sol y tú sabes que tiene un 16%, un 12% de ingleses, comunica en inglés, comunica en danés. Oye, mira, es que hay rumanos, hay magrebíes, en árabe. Hazlo, o sea, que no cuesta. Si no cuesta. Buena comunicación, un buen plan de comunicación y un buen protocolo de acción cuando surge la tragedia o la situación de emergencia, luego se ahorran muchos costos, muchas vidas, mucho tiempo, ¿no? Vidas, sobre todo vidas. La vida es lo primero, se ahorran vidas. Se pone además, se ahorran también y se evitan riesgos de los intervinientes. Y luego está comprobado científicamente, vamos, que se lleva a clase, que mejora la percepción de la sociedad en quienes debe confiar. Es decir, si tú has estado informando bien, correctamente desde el minuto 1, has estado dando buenos consejos, el ciudadano cuando termina eso confía más en ti y se siente mejor y se recupera mejor de la catástrofe porque dice, oye, han estado a mi lado, los he visto trabajar, me han estado informando, no me han engañado, no me han ocultado, no me han dicho serán 2 o 3 casos y fíjate han muerto 100.000. No me cuadra, no me casa, ¿no? Entonces sirve para un montón de cosas, Paco, para la recuperación, para la salud mental. Es decir, la improvisación no vale. No vale. Y menos aquí, Paco. Exacto. No vale. Porque está todo, o mucho está en juego. Sí, para empezar la vida de las personas. Claro. Y la vida de los intervinientes. O sea, cuando tú, por ejemplo, alguien manda un tuit falso, un bulo, en un incendio, como pasó en Tenerife, donde tú dices, engañando a la gente, en el incendio de la montaña en Tenerife que lleva 5 días ardiendo, que los vecinos de los tinerfeños están especialmente sensibilizados, y tú lanzas un tuit falso diciendo, hacen falta que la gente, porque me lo ha dicho mi primo que es amigo, que es bombero, que es policía, bueno, el típico bulo, que hace falta que vaya todo el mundo, lleven motosierras y lleven depósitos de agua para apagar el incendio. Y ahora se coge a la gente con toda buena voluntad